Si hay una frase que se oye mucho por mor de la crisis, es esa de "a la puta calle". Y parece que esa expresión hace referencia a algo feo, y no debiera ser, porque la calle al fin y al cabo debiera ser nuestra. Algo le pasa a los espacios públicos cuando no nos pertenecen. Contaba Santi Albarrico que a los persas les intranquilizaba profundamente ese agujero vacío que había en el centro de Atenas. Ellos, que lo veían como algo inútil, por su parte, los atenienses lo veían como la razón de ser de su democracia, y estaba vacío para que lo llenara el pueblo. Era el ágora. Luego nosotros le pusimos un techo y a esa ágora le llamamos Parlamento, pero en el caso de España suele estar vallada y lo abren solamente una vez al año para que entren los ciudadanos a tomarse un caldito. Robinson Crusoe construyó su ciudad lleno de miedo, y esas empalizadas basadas en el conocimiento de la antigüedad solamente tuvieron sentido cuando apareció Viernes, pero curiosamente a Viernes lo metió dentro. Todo cambia. Fíjense ustedes que antes los pobres y los sirvientes vivían en los áticos, y en los áticos vive el expresidente de la Comunidad de Madrid. En el siglo XIX todo cambió y resulta que las grandes avenidas fueron la norma, porque así con un par de cañones la muchedumbre no podía hacer barricadas. De hecho, las reformas urbanísticas en el siglo XIX en París fueron una de las razones de que comenzara la Comuna de París. Hoy las grandes avenidas las construyen los grandes bufetes de abogados, y los cañones son la letra pequeña de los contratos. Antes las aves carroñeras eran una señal de que algo había pasado en el espectáculo de los desiertos. Hoy los fondos buitres habitan en los áticos. En fin, son esos fondos buitres los que parece que quieren volver a privatizar los espacios públicos. Son esos fondos buitres que sobrevuelan desde los áticos a la gente a la que echan a la puta calle. Y quizá, si esa es la propuesta, podríamos preguntarnos, ¿y a qué esperamos? Una de las características esenciales de este comienzo del siglo XXI es la urbanización de nuestras vidas. Prácticamente toda la humanidad está viviendo en ciudades. Eso significa que las ciudades se convierten en organismos casi vivos con lógicas propias. En nuestro país, donde la cultura del ladrillo puso a las ciudades en el foco de los intereses particulares, reflexionar sobre las ciudades es reflexionar sobre qué tipo de democracia y de sociedad queremos. Hoy, en Enclave Tuerca, pensamos en qué modelo de ciudad nos convendría para tener una democracia saludable. Pues para ese tema tan complejo, tan lleno, como ocurre siempre con las cuestiones del espacio, de ángulos, tenemos una mesa de lujo donde vamos a poder debatir en profundidad. Nos acompaña Josep María Muntaner, catedrático de Arquitectura de la UPC. Muchísimas gracias por desplazarte a Madrid y estar con nosotros. Es un gusto y un placer estar aquí. Muchas gracias. Nos acompaña igualmente José María García Gutiérrez, presidente de la Asociación Española de Abogados Urbanistas. Encantado. Muchísimas gracias por acompañarnos esta primera vez, que no será la última, aquí en La Tuerca. Muchas gracias. Está con nosotros también José Manuel López, candidato. ¿Te puedo presentar como candidato? Candidato todavía. Candidato a candidato por Podemos, y alguien que tiene desde hace mucho tiempo una propuesta de ciudad. Y también una amiga y también una de las personas que más ha trabajado el derecho a la ciudad, por lo menos aquí, en este abandonado Madrid, Concha Denche, socióloga. Muchas gracias por acompañarnos. Déjame que os pregunte en un minuto, para empezar el debate, acerca de en qué medida entendéis que la crisis en la que vivimos ha abandonado la discusión sobre el derecho a la ciudad. Empezamos, si quieres, contigo, Josep María. Sí, de hecho la crisis está congelando, ¿no?, muchas de las conquistas sociales, democráticas, de derechos, etcétera, y esto se refleja también en la ciudad, ¿no?, en este derecho a la ciudad que se tiene que reclamar, porque la ciudad está evidenciando en sus viviendas y sus dificultades, en la pobreza energética, en el uso del espacio público, de los equipamientos, en el dominio del automóvil, etcétera, está de alguna manera mostrando estas dificultades, ¿no?, de la crisis, y la ciudad está reflejando que hemos de volver a inventar unas ciudades nuevas, ¿no? Hemos de imaginarlas y hemos de pensar unos modelos nuevos de ciudad. José María, ¿hay un reflejo de la crisis en la ciudad? Hay un tema, históricamente siempre la economía y el urbanismo han estado estrechamente relacionados. Entonces, los modelos políticos imperantes en cada momento se plasman en el modelo de ciudad.
la época liberal, el modelo liberal pues, creó una ciudad caótica. ¿Por qué? Porque el modelo de liberalismo económico, donde la economía funcionaba sola, pues se plasmó también en las ciudades funcionaban solas, sin que se ordenaran, y eso condujo a unas ciudades caóticas. Actualmente han cambiado mucho las cosas, las ciudades son un nudo donde confluyen multitud de fuerzas sociológicas, ya no solamente, la ciudad ya no es una cuestión meramente espacial, es una cuestión donde confluyen fuerzas sociológicas, económicas, políticas, de todo tipo. El medio ambiente cada vez irrumpe con más fuerza en el modelo de ciudad y aparecen dos diferenciaciones fundamentales en las ciudades actuales, y es que por un lado confluye la arquitectura, que cada vez es más técnica y más complicada, y por otro lado aparece el urbanismo cada vez más politizado. En algunos modelos urbanísticos se está superando esta situación de dualidad. En el norte de Europa, en algunos países que han emprendido unos modelos de ciudades bastante curiosos, y se piensa que las ciudades, con el ritmo actual económico que tenemos, que todo va tan deprisa, las ciudades no se pueden parar, entonces necesitan dotarse de instrumentos que vayan respondiendo y adaptándose de modo muy flexible a la realidad actual de cada momento. Se están fijando cada vez horizontes en los planes más prolongados en el tiempo. Gracias. José Manuel. Sí, yo creo que la crisis nos ha cambiado el modelo de ciudad, pero sobre todo nos ha cambiado el precrisis. O sea, el proceso de construcción de grandes infraestructuras cambió la forma de las ciudades. Una ciudad como Madrid lo que hizo fue cambiarla de escala, a una escala tan grande que casi no se puede manejar. La crisis lo que ha permitido es sacar los agujeros que ese modelo tenía. Y yo creo que hay un momento interesante en este proceso en el cual la gente tomó la calle en mayo de hace 4 años para protestar, para mostrar su indignación, y yo creo que la calle no hay que abandonarla, pero ahora es para vivir. Entonces hay que repensar el modelo de ciudad para tener una calle donde poder vivir, que es lo que la gente en el fondo está demandando. Tenemos una oportunidad a pesar de este gran macro con tantos agujeros. Concha. Pues yo creo que la crisis lo que viene efectivamente es agudizar procesos que ya estaban en marcha y que no habíamos superado, como por ejemplo la segregación, lo que podríamos llamar la injusticia territorial. Las ciudades normalmente tienen en concreto, si ponemos el caso de Madrid, tenemos una ciudad dual, dividida económicamente y socialmente, que además luego tiene en su interior, o sea, hay un norte próspero, hay un sur mucho más subdesarrollado o con muchos más problemas, es decir, concentra las ventajas en un sitio, las desventajas en otro, y luego en el interior de la ciudad en su conjunto lo que habría sería como una geografía de piel de leopardo, con puntos de vulnerabilidad en su interior, puntos negros donde la desigualdad es mayor. Yo creo que la crisis lo que ha evidenciado son varias cosas, las ha puesto todavía más de relevancia. Una es la segregación o la injusticia territorial, otra la huella ecológica, la ciudad es cada vez más inhabitable y necesita consumir más recursos para obtener unas condiciones de habitabilidad, si quieres, todavía peores o de menor calidad de vida para sus ciudadanos. La crisis de convivencia, por la propia disparidad que hay en su interior, por la propia segregación, y también porque hace falta una institucionalidad que sea radicalmente democrática y participada por los ciudadanos. La ciudad solo es ciudad cuando la hacen los ciudadanos, lo demás es pura gestión institucional. Y también, pues yo creo que todo esto tiene un corolario, ¿no? Que es la ciudad ha sido una víctima de primer orden de la desposesión de la que habla David Harvey, ¿no? Por la acumulación por desposesión. Los ciudadanos han sido desposeídos de su condición de tal, y en ese choque que es la ciudad, en ese conflicto de agentes, se ha hecho de tal manera la ciudad en estos últimos años que unos solo siempre pueden perder y otros siempre salen ganando. Y ese contexto es el que hay que transformar. Mira, déjame plantearos ya a los 4 para el debate una pregunta, y también, por supuesto, ya libertad para intervenir como buenamente queráis. A partir de la crisis de los 70 y los 80, una de las propuestas clave pasaba por las privatizaciones, es decir, lo público se definió como ineficiente, no funcionaba y empezó todo un proceso de privatización que llega hasta cualquier tipo de nivel. Funciona de alguna manera, siempre ha parecido que la gente neoliberal eran los más marxistas, porque hacían cierta la afirmación de Marx de que el capital tiende a llevar la ley del valor, es decir, a convertir todo en una mercancía para obtener beneficio. De alguna manera ese principio de privatización llega hasta la naturaleza, donde al cambio climático se le ofrece como solución mercantilizar el medio ambiente, porque solamente en manos privadas
y a partir de los costos se puede conseguir un medio ambiente más adecuado. La pregunta que os hago para el debate es, ¿ese modelo de privatización es correcto? Porque uno lee determinadas propuestas e insiste en más de lo mismo. ¿O se ha agotado ese modelo? Y en caso de agotarse, ¿cuáles son las alternativas? Adelante. ¿Quieres empezar tú? Bueno, pues venga, dale, José María. A lo largo de la historia es muy importante para comprender cómo se desarrollan las ciudades. El modelo clásico, desde la ciudad medieval hasta, digamos, el Renacimiento, el centro, la parte fundamental de la ciudad se estructuraba en torno a los edificios públicos. La plaza, donde estaban los edificios del ayuntamiento, de gobierno, de lo que fuera. Esto era en torno a lo que giraba todo el centro y lo que vertebraba las ciudades, incluso en el Renacimiento, que se hacen nuevas divisiones o estructuras o nuevas formas circulares de las ciudades. Lo que caracteriza la época actual, uno de los aspectos, es que se desplaza el aspecto en las ciudades, la prioridad de lo público con respecto a lo privado. Con el surgimiento de las nuevas ciudades, en el mundo anglosajón, las new towns, hace que este centro de gravedad de lo público se desplace hacia lo privado. Entonces, las ciudades se van a organizar en torno a áreas financieras, áreas de negocio, la City londinense, etc. Las áreas privadas van a ser las que ocupen el centro y han desplazado totalmente a las zonas, a los edificios públicos y a las zonas públicas, que era el centro neurálgico, en lo cual crecía en torno, era el corazón, el núcleo de la ciudad. Eso es un aspecto fundamental. Otro aspecto fundamental también es cómo, digo, otra vez lo vuelvo a decir, el medio ambiente cada vez está marcando mucho más todo el tema de las ciudades, no solamente a nivel arquitectónico, de cómo se construyen los edificios, la eficiencia energética, el diseño ecosostenible de los edificios, en todos sus procesos, sino el mismo concepto de la ciudad cada vez toma más peso a la hora de planificar y que tener en cuenta los aspectos medioambientales, las calidades de las aguas. Asfixiando en Madrid. Claro, las calidades de las aguas, de la calidad del aire Pero que nos respiras. estamos asfixiando en Madrid. Claro. Por tanto, si fuera cierto eso... Esa es la tendencia internacional. Aquí lo que hagan en Madrid realmente no es algo. Sí, José María. Yo creo que mirando la historia más reciente, yo diría que en cuanto a fechas y a décadas, en el caso del Estado español, el que pasa en Barcelona, pero también pasó en Madrid, esto se produce con un cierto retraso, digamos, cuando empieza toda la política neoliberal, Thatcher, Reagan, es cuando nosotros estamos consolidando nuestra democracia. En el caso que se hace el modelo Barcelona y Madrid tiene la época más democrática, digamos, esta privatización yo creo que es algo que se produce más a finales del siglo XX, más hacia 1995-96, yo creo que es una primera cuestión, y luego ya se solapa con la burbuja inmobiliaria y luego con la excusa de la crisis, ¿no? Entonces, claro, digamos, es cierto que este proceso de privatización, de cual Londres es un modelo sumamente negativo. Hoy, si nos miramos en Londres, podemos horrorizarnos de dónde lleva esta privatización, esta conversión de la ciudad solo en un centro de inversión financiero, de lavado de dinero, etcétera, ¿no? Y de exclusión. Claro, digamos, lo grave de este modelo de privatización que domina, pero que se agota porque es puramente capitalista, es que la ciudad no ejerce su papel, que es redistribuir. El papel este redistributivo que tendría que ejercerlo la ciudad, en este momento lo va perdiendo a partir de esta fuerza de la privatización, de estos fondos buitres, inversores, etc. ¿no? Entonces, bueno, luego se puede desarrollar, ¿no? Porque creo que hay como los 5 grandes ejes de esta renovación sería no solo el que se ha dicho de la ecología, está claro, es uno de los 5, ¿no? Una economía ecológica, cooperativa, una cultura ecológica nueva, pero también es la participación, algo que... En términos de las alternativas, ¿no? Sí, claro, en términos, digamos, cómo esta redistribución se produce, ¿no? Este modelo que va contra la privatización. Es la cuestión ecológica, pero esencialmente también la gestión participativa. La ciudad la decide la ciudadanía, la piensan, la elabora en este espacio público, en estas ágoras. El tercero es la movilidad con transporte público, digamos, el dominio del automóvil se relaciona con los otros, sin duda, con los problemas ecológicos. El cuarto es el papel de la memoria, el patrimonio, etcétera, ¿no? todo lo que significa además la vida barrial, todos estos elementos. Y el quinto, que es este derecho a la ciudad de Lefebvre recuperado con todos los derechos humanos, digamos, cómo es la ciudad en que no hay exclusión, en que hay cooperación, en que hay solidaridad, ¿no? en que digamos, no hay violencia machista, etcétera, ¿no? Digamos, ¿cómo es esta ciudad de los derechos humanos? No hay pobreza energética, no hay gente expulsada de su vivienda porque no puede pagar el alquiler o la hipoteca. ¿Cómo es una ciudad de los derechos humanos? Es la que tenemos que construir, ¿no? ¿Cómo son estos espacios, ¿no?
Concha. En los años 70 y 80 yo coincido con lo que dice Josep María. En concreto nosotros, el problema que tenemos es cómo conseguimos que las ciudades dejen de ser el caos que eran en los años de la dictadura franquista, y tanto Madrid, Barcelona, Bilbao, cualquier gran ciudad experimenta un movimiento, una movilización ciudadana enorme. Es la época de Manuel Castells, la cuestión urbana, una gran reflexión en el que la participación es un elemento fundamental que genera estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo sujeto histórico de transformación, que es el movimiento vecinal, que lo que está pidiendo es ser ciudad. Hasta ese momento lo que hay son un caos, barrios desordenados, a medida de las empresas constructoras, y de pronto en estos años hay una enorme movilización que se moviliza por tener transporte, por tener escuelas, por tener aceras, por ser ciudadanos, por ganar el derecho a la ciudadanía. Y eso para nosotros es muy importante, eso cambió en las ciudades. Madrid, por ejemplo, con el programa de remodelación de barrios que se hace desde la iniciativa pública, a partir de la movilización de los vecinos, hace el mayor proceso de realojamiento tras la Segunda Guerra Mundial en Europa, porque construye 40.000 viviendas que cambian absolutamente la periferia y cambian las condiciones de vida de la gente. Yo creo que eso es una conquista tremenda, ¿no? Y además lo hacen ellos. En ese momento lo público es la única garantía de los derechos. Perdona, para la gente más joven que nos está viendo, igual darle un par de pinceladas de la remodelación. Sobre ese proceso. Sí, la remodelación es un proceso... Porque a veces nos olvidamos, parece que España siempre ha sido así, ¿no? Y no ha sido siempre así. Imaginamos por un momento cómo era Madrid, como podía ser Barcelona o cualquier gran ciudad, que era una parte central estupenda, con edificios magníficos donde se concentraban todas las funciones, y una periferia olvidada, lejana, carente de todo, donde la gente malvivía, que era un correlato de la propia situación tremenda de condiciones de trabajo. Y toda esa gente toma conciencia de su poder, de su capacidad de incidir, se moviliza y transforma. En concreto, en Madrid se hacen 40.000 viviendas que van a modificar, pues Vallecas, por ejemplo, solo en Vallecas se hacen 14.000 viviendas de nuevo cuño, que no tienen, son viviendas públicas, pero no tienen marca ni estigma social. Es una vivienda de calidad en la que a la gente se le restituyen los derechos que no tenía. La gente tenía que ir a por agua en muchas de estas periferias, no hablamos de hace tanto tiempo, o sea, es que no había ningún tipo de equipamientos, todo era pues como verdaderas lacras de chabolas, ¿no? Era un cinturón de chabolas que rodeaba la ciudad. A partir de que se hace una movilización tan espectacular en torno a la transición política, y la movilización es tan grande que se tiene que dar un marco legal, que es la orden comunicada, para poderlo abordar. Entonces todo el sur, pero también el norte, es decir, todo lo que era chabolismo puro y duro, como era Palomeras, pero también el chabolismo vertical de los poblados dirigidos, los poblados de absorción, toda aquella forma miserable de alojamiento, se construyen barrios nuevos y los diseñan los vecinos. Los diseñan participando en muchas ocasiones con equipos técnicos que ellos son capaces de poner, y desbordan todo el marco legal que no contemplaba esa posibilidad. A ellos les iban a realojar en otro sitio a medida que los terrenos donde vivían habían ido ganando valor y renta de suelo, ¿no? En esos procesos había abogados que estaban acompañando esas peleas. Fue un momento, yo creo que súper hermoso para los que entonces éramos jóvenes, porque había una confluencia de profesionales y vecinos, y era un interdisciplinar y de mucho compromiso, de mucha complicidad, y de tener el objetivo claro de que había que romper aquel muro, que había que demostrar que había que hacer la ciudad de otra manera, y solo desde lo público se garantizaba el acceso a las escuelas, al transporte. Es decir, entonces lo que había era una distancia en todos los sentidos. La ciudad de ahora, digamos, está mucho más... tiene muchas más cosas. Si tú vas a cualquier zona de Madrid, del sur, que está más deprimido, ves que en todo caso tenemos muchas más cosas que teníamos antes. Pero es que ahora la distancia ya no se mide en kilómetros como antes, y en dificultad para llegar. Ahora la distancia se mide en términos sociales, la distancia ahora es social. Hay diferencia de renta, de educación, de qué tipo de población, con qué tipo de problemas hay dentro, pero también yo creo que si hemos de destacar algo de aquellas intervenciones en los 70 y 80, fue la capacidad de saltar todas las barreras de contención, de crear un marco jurídico para la intervención, de crear una dotación presupuestaria, y de que al final el Madrid resultante, participado y querido por los vecinos,
no tenía nada que ver con el origen, y además se hizo un tipo de vivienda, repito, de calidad y sin el estigma social que tenía la vivienda, que se notaba que era para pobres. Josep María, Esto fue querías... clave en Madrid, en Barcelona, en Valencia, por lo tanto, que es muy importante conocer que hubo esta transición, todo este proceso de movimientos sociales urbanos, de reclamar espacio público, escuelas, equipamientos, transporte, etcétera, en cada lugar, y que fue además un momento, digamos, de colaboración de abogados, arquitectos, de todo el mundo, ¿no? Digamos, y que esto, digamos, los ayuntamientos democráticos, en cierta manera, lo incluyeron al principio. Lo que pasa que luego, por lo menos en Barcelona, lo que pasó es que dijeron, no, nos habéis votado, ahora ya los movimientos vecinales os podéis retirar, que ya tenéis vuestros representantes democráticos y dejad de reclamar que lo vamos a resolver nosotros, ¿no? Y aquí se fue creando esta casta, digamos, que primero sí que resolvió las cosas, pero luego se ha ido de alguna manera anquilosando, ¿no? Sí, en ese proceso, tú hablas del proceso de privatización, a medida desde ese momento de igualdad y digamos, de transferencia de unos a otros, se produce un proceso de privatización donde pones la economía en el centro, y en Madrid, por ejemplo, lo que hace es que la almendra central será el elemento donde se maneja el tema económico. Por tanto, todo lo que está fuera de la M30 empieza a no tener mucho interés, y la privatización pasa a espacios como la calle. Yo el otro día esperaba aquí en la plaza de Callao a una persona, y la experiencia fue muy interesante, 10 minutos esperando, y la privatización de la plaza de Callao es que no hay ningún banco para sentarse, y si te quieres sentar tienes que consumir. Ese es el planteamiento, o sea, aparentemente es un espacio... Consumes porque estás rodeado de pantallas que te están diciendo no, consumes porque la única, consume. única posibilidad de sentarse es en un bar. En una terraza. En una Sí, terraza. no, pero también quiero decir que en vez de ver las nubes, imaginar formas mágicas y oníricas, estás viviendo un anuncio de Sony o un anuncio de no sé qué tipo de producto, ¿no? Y que al final era muy interesante ver cómo un grupo de gente estábamos en la escalera de un cine, que eran los que teníamos que esperar un rato porque no había otra opción. Entonces, has privatizado sin privatizar un espacio público que está en la zona donde la economía es fundamental, y eso lo has ido llevando a diferentes ámbitos. Yo pienso en los nuevos PAUs, donde todo es privado, todas las casas miran hacia el centro, y por tanto lo que te están planteando es un nuevo modelo de ciudad privatizada con tus vecinos, donde ni siquiera necesitas salir a la calle porque entras y sales por el garaje. Entonces yo creo que hay una lógica de privatización que ya no permite mucho más trabajo, y todo está en esta dirección. También, por poner un ejemplo de privatización que me parece muy interesante, es la Caja Mágica en Madrid. Tú de repente montas una unidad que tiene que ver con la economía y la colocas en un barrio como San Fermín, del cual no se puede entrar. Para poder entrar a la Caja Mágica hay que dar la vuelta por la M30. O sea, la economía de San Fermín no es muy interesante en términos de privatización, y entonces colocas un sitio donde se juega al baloncesto en un barrio que seguramente es el de Madrid donde más se juega al baloncesto, y hay una lucha con el muro de Berlín de la Caja Mágica por entrar, pero la Caja Mágica no está pensada para la ciudadanía, está pensada para la economía, y por tanto no tiene una puerta hacia atrás, que es donde está la gente. José María. Yo quería comentar, todos estos problemas de organización de las ciudades es un problema que viene de una técnica de ordenación, que es el zoning, que distribuía las ciudades por actividades y por clases de asentamientos humanos. Entonces, las zonas más centrales eran las clases más adineradas, los barrios privilegiados más caros, y las zonas proletarias, las zonas de la periferia. Esto, durante un tiempo, pues funcionó de alguna forma porque respondía a una tendencia natural, esto aquí un sociólogo nos lo explica mejor, de los asentamientos humanos, y los asentamientos humanos se agrupan por criterios de homogeneidad. Y entonces esto funcionó durante un tiempo, pero evidentemente esto desarticula, desfuncionaliza la ciudad, y posteriormente han surgido otras técnicas. En nuestro país lo típico era el ensache y las operaciones de reforma interior, que tratan de funcionalizar todos estos barrios que han perdido funcionalidades o que han perdido muchos servicios, muchas cosas, como estaban comentando aquí, y hace que rehabilitar esos barrios para el entorno urbano de la ciudad. Aquí en las nuevas ciudades hay que tener en cuenta el papel de la planificación. En nuestro país yo sí quisiera comentar un tema, si me permitís. Tenemos, a nuestro modo de ver, los urbanistas, hace tiempo hay un problema bastante grave, es lo que llamamos la crisis de credibilidad de la planificación. Entonces, el modelo que tenemos de planificación en nuestro país está bastante manido y agotado, porque está basado en unos cánones clásicos, es un modelo cerrado, y no permite que las ciudades tengan un dinamismo y una continuidad en su crecimiento. ¿Por qué? Porque está sujeto al albur de los políticos. Además,
al albur de los políticos. Al albur de la locura, la improvisación, pues permítaseme que se le ocurra a un político en un momento determinado. Entonces, en vez de tener estrategias maduras, reflexivas, que analicen las potencialidades, las sinergias que encierra ese territorio y establecer planes en la línea que se están estableciendo ahora mismo, se ha aprobado un plan en Helsinki hasta el año 2050, que hablaba antes de los horizontes cada vez más prolongados en el tiempo, el de Londres, 2031, el de Nueva York, y todos los planes contemplan el aprovechar las potencialidades de la ciudad. Aquí los políticos se guían por la improvisación, o sea, el político funciona que en un momento determinado, movido por los intereses del partido, por las promesas electorales, por las presiones que reciba de los lobbies o de los grupos de presión o de quien sea, en un momento determinado tiene que tomar una decisión y son decisiones que no son reflexivas, no son maduras, solo conducen a dar palos de ciego y en las ciudades van creciendo de forma incorrecta, se van perdiendo oportunidades. Y esto en muchas ciudades ya se está planteando hace tiempo de una forma diferente. Nosotros corremos el riesgo, en nuestro país, de quedarnos fuera de esta competitividad, de este modelo de ciudad global que está surgiendo ahora mismo, porque ya las ciudades no compiten Madrid con Valencia, con Barcelona, no, las ciudades compiten en una plataforma global, internacional, a otros niveles, y estamos fuera de ese juego desde hace mucho tiempo. Y el modelo de planificación tiene que basarse en aprovechar las potencialidades de la ciudad y no estar sujetos al albur del político del momento, que se le ocurre una cosa. En casi todos los países que he comentado ya tienen modelos de planificación bastante independizados de la política, que tienen mecanismos propios que se van basando en el sentido común, en lo que dicen los técnicos, no que los técnicos hacen lo que le dicen los políticos, sino los políticos tienen que hacer lo que dicen los técnicos. Están emancipados de las presiones de las empresas. No, el técnico hace lo que le dice el político dice, haz esto, pues... Pero digo, que si no te he entendido bien, tú planteabas que existe la posibilidad de que se emancipase las decisiones técnicas de los políticos. Claro, hay mientras que aquí me ha parecido entender que habéis dicho que los planes todo lo contrario. Hay sistemas que ya tienen organismos especializados donde van funcionando con independencia del equipo político que está en ese momento. Las ciudades van funcionando porque no pueden estar paradas ni dependiendo de políticas erráticas o de que en un momento determinado se le ocurra a una persona una genialidad, y porque eso solo conduce a dar, o sea, la improvisación solo conduce a dar palos de ciego. O sea, si no tenemos unas ciudades donde está todo organizado, todo previsto, todo estratégicamente estructurado y donde se aprovechen las oportunidades que encierran las ciudades, que encierran muchas oportunidades que en este país se están perdiendo. Vamos a escuchar a José María y luego José Manuel. Esta improvisación tiene un nombre, ¿no? Digamos que es el neoliberalismo, que es atender a las fuerzas, a los empujes de las inversiones, ¿no? Y es lo que hacen nuestros políticos hoy, digamos, donde hay ven oportunidades, de alguna manera las intentan seguir de alguna manera bastante servil, ¿no? Yo creo que los modelos que decías, que son muy distintos, ¿no? Pero casos como el de Helsinki o Seattle en Estados Unidos o Viena, que digamos, planifican mucho la ciudad y hay bastante participación, hay procesos participativos bien establecidos. Que esto está claro, digamos, que los técnicos son importantes, los técnicos han de tener cierta independencia, pero está claro que han de atender sobre todo lo que quiere la sociedad. No pueden, lógicamente, atender a todo porque puede ser incluso contradictorio, y un país o una ciudad funciona bien si sus técnicos son buenos, pero si son atentos, sensibles realmente a lo que sucede o lo que la gente pide, ¿no? Entonces, y es cierto lo que dices, que la planificación urbanística debería ser más flexible, mucho más adaptable, ¿no? El zoning es una herencia que tenemos bastante negativa y que, bueno, se intenta rehacer para no crear estas zonas más muertas o monofuncionales, y luego también, digamos, la normativa que muchas veces no permite que en las plantas bajas haya equipamientos o haya tiendas, etcétera, en algunos barrios, lo que ha sucedido en Madrid, ¿no? Que muchos de estos barrios que se han hecho ya en la época de la MVS no tenían equipamientos o no tenían tiendas por normativa, ¿no? Digamos, claro, todas estas cuestiones de zonificación empobrecen a la ciudad, ¿no? Y tienen que ver mucho con el planeamiento, con un planeamiento muy rígido, ¿no? Es que la estrategia empieza primero por un consenso social, o sea, la estrategia hay dos tipos, la estrategia de las ideas, la estrategia empresarial, que queremos ser cuando seamos mayores, y la estrategia territorial o de las cifras o cuantitativas. ¿Cómo ponemos eso en práctica? ¿Mediante qué sistemas? ¿En qué cálculos se traduce eso? ¿En qué números? Entonces, esa estrategia primera de las ideas que queremos ser, qué modelo de ciudad queremos, es una estrategia que hay que consensuarla. Hay que consensuarla eso, y tienen que intervenir todos los sectores sociales. Porque crees, José María, que los intereses son conciliables, porque eso implica muchas cosas, ¿eh? Sí, pero ¿Tú consideras que es conciliable los intereses de Florentino Pérez con los de la ciudadanía que quiere ganar su territorio?
Sí, sí, pero es que eso primero... ¿Son conciliables? Los de un gran yo creo- constructor yo creo que- presiona para privatizar vivienda, que presiona para privatizar espacios públicos, que presionan para que la Puerta del Sol se llame Vodafone Sol en el metro. ¿Ese interés es conciliable con el de una ciudadanía que quiere ganar espacios no mercantiles? El consenso es posible. Aquí en Madrid, por ejemplo, para que veamos los problemas que tenemos, en la época de Rodríguez Sagún se hizo una estrategia territorial. Hubo un consenso que se consiguió, donde intervinieron todas las fuerzas sociales, universidades, partidos políticos, sindicatos, todos los sectores sociales. Eso estaba preparado y previsto, y estaba todo consensuado, cuáles eran las estrategias, cómo se iba a poner eso en marcha, todo. Cuando se fue a poner en marcha la entrada en un nuevo equipo de gobierno, eso lo echó, cuando estaba ya a punto para la última fase de aprobación, lo echaron al cubo de la basura. ¿Por qué? Porque los políticos, en general, tienen miedo de los planes. Los planes no les interesan, porque los planes es un marco legal, un marco normativo que restringe su toma de decisiones. El plan le dice al político lo que tiene que hacer en cada sitio. Básicamente las cuestiones que más les afectan, los temas estructurantes de la ordenación, eso le limita total y no les deja hacer nada. ¿Qué pasa? Que los políticos huyen de ello porque dicen, no voy a poder hacer nada más que lo que está previsto en ese plan, que lo ha hecho a lo mejor otro grupo de gobierno que tiene otras ideas, y voy a tener que comulgar con todas esas cosas que me han implantado ahí. Entonces huyen de ello, como solamente cuando los políticos están despistados, que no saben muy bien lo que entra en un equipo de gobierno, que no saben muy bien lo que quieren hacer, o cuando están en campaña electoral les puede interesar en un momento determinado sacar adelante un plan, pero huyen de ello porque les restringe. Entonces esto crea una situación pues, que es un reflejo de lo que está pasando en España. José Manuel y después Concha. Sí, yo que solo soy candidato a candidato y por tanto aspirante a estar mareado. A estar mareado, y que en otra vida antes era tengo un máster en ordenación del territorio y urbanismo, o sea que técnicamente algo me he manejado. Yo creo que cualquier propuesta que tú tengas es política. O sea, que Helsinki tenga una propuesta de ciudad es un modelo político que alguien ha decidido que es así. Y nosotros aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos una propuesta en los últimos 20 años que no es una propuesta poco madura. Es que alguien la ha madurado y ha decidido que la ciudad se va a construir de determinada manera. Hace poco un amigo me decía, qué casualidad que la Gran Vía ha pasado en 15 años de ser una arteria cultural a una arteria comercial. Eso no es una casualidad, eso es una decisión política que tiene que ver con la planificación y que no está pensada locamente, está mal pensada para lo que yo entiendo, porque genera mucha desigualdad, pero está pensada. Entonces, todo modelo de ciudad es un modelo político. Y lo que es importante es que ese modelo político esté de acuerdo con lo que la ciudad está demandando. Cuando alguien ha decidido que nosotros generamos grandes infraestructuras y que cambiamos la escala de la ciudad, el otro día, pensad por ejemplo en Madrid, que es la ciudad más grande del país, que tiene el doble de ciudadanos que tiene Barcelona, por ejemplo. De los 21 distritos de Madrid, hay 18 que están entre las 60 ciudades más grandes de España. O sea, después de La Coruña, la siguiente ciudad es Carabanchel, y después de Lleida, la siguiente ciudad es Usera. Sin embargo, eso, que es una idea de podamos trabajar sobre pequeñas ciudades, no se ha planteado. Se ha planteado cambiar la escala de la ciudad, generar unas grandes infraestructuras que en términos económicos son mucho más rentables para un pequeño grupo de constructores, pero es un modelo no planificado, absolutamente planificado, que ha desorganizado la ciudad en términos de vida, pero que está pensado. Entonces, volver a una lógica de planificación tiene que ver con una propuesta política, que es... Entonces, en Sitel hay una propuesta política de cómo queremos la ciudad. No se produce porque, vamos, vosotros que trabajáis en urbanismo, hay miles de modelos urbanísticos y hay que decidir cuál es el modelo urbanístico. Entonces, hay que decidir ese modelo en función de las necesidades de la gente y planificándolo. Pero hay que decidir políticamente cuál es el modelo urbanístico que quiere la gente en este momento, por ejemplo, en la ciudad de Madrid. Concha. Yo creo que... depende de los políticos, depende del signo que tengan. Vamos a ver, por unos varios. Cuando hablábamos de planeamiento, hace falta planificación, creo que sí. La planificación es un buen instrumento si es democrático, si es participado, es un instrumento interesante y necesario para fijar, por ejemplo, criterios de justicia social y redistribución de los usos del suelo, de manera que todo el mundo tenga un acceso igualitario a la ciudad y sus ventajas. Entonces, en ese sentido es bueno. Improvisan relativamente. El plan del 97 de la Ciudad de Madrid era un collage
en el que entraba todo. Decíamos, ¿esto cómo se va a resolver? Pues se ha resuelto con modificaciones puntuales de planeamiento, da igual lo que escribas. Al final los intereses de los que tienen la hegemonía económica son los que van a decidir el destino de la ciudad y van a decidir dónde se vive mejor y dónde se vive peor, dónde se sitúan los sectores sociales con más renta y dónde los menos, los que tienen más dificultades. Hay intervenciones que pueden ser perversas, por ejemplo, la caja mágica surge de un proceso de movilización de los barrios del sur que quieren recuperar el entorno de la cuenca baja del río Manzanares, que está degradado y es una escombrera. Y pretenden hacer ahí un lugar de calidad y apropiarse de él por iniciativas de economía social, bueno, un montón de cosas que permite primero poner esa pieza en el plano de interés de la ciudad. Y cuando ya está puesto y se empieza a trabajar en él y se empieza a recuperar, tener en cuenta que el estado de degradación era tal que allí había 2 montañas de basura que se habían traído del basurero de Madrid y se habían puesto allí, todavía tenían metano y no se podía poner nada encima. Es decir, delante de tu casa te ponen una montaña de basura y te quedas con ello, ¿no? Entonces, el problema de esto es que de pronto lo que deciden hacer es un equipamiento de un tamaño que no tiene nada que ver con el sur, que no está destinado a los vecinos del sur y que se utiliza una vez al año y que luego no hay quien lo mantenga. Y ese es el problema, que conseguimos un equipamiento como si fuéramos un almacén. Hay partes de la ciudad donde se almacenan cosas. Ah, mira, aquí hay sitio. La gente que va a ver el torneo de tenis una vez al año entra por la M30 en M40 y pone caja mágica, pero no sabe si está aquí o está en Oregón, porque nadie no ve la realidad donde se ha inscrito. Y San Fermín y el distrito de Usera o el distrito de Villaverde no lo pueden utilizar porque ha estado cerrado y porque cuesta mucho mantenerlo. Yo creo que la planificación es necesaria, la planificación debe ser participada y debe estar controlado el papel de los políticos para que cuando se gaste dinero no sea en beneficio de quien hace la obra, pero en contra de los vecinos que tienen derecho a tener un equipamiento, a disfrutarlo y a socializarse en algo que se ha hecho con dinero público. El consenso, José María y Josep María. Simplemente quiero decir que el consenso es evidentemente la base de la pirámide, o sea, no puedes empezar, la estrategia de las ideas es eso, es que queremos, pero eso tienes que consensuarlo. ¿Por qué? Porque si no se convierte en algo artificial, o sea, eso tiene que estar vertebrado, articulado por la sociedad, o sea, si no, no tendría sentido, evidentemente, pero es que ese consenso tiene que ser un consenso donde primero intervengan los técnicos, un consenso maduro, y hay una cosa que se llaman las estrategias para las ciudades, o sea, las ciudades, una ciudad, los urbanistas decimos que las grandes oportunidades son para las ciudades que piensan estratégicamente en su futuro. Entonces, si no tenemos estrategias adecuadas, los planes son unos instrumentos, unos meros instrumentos, si no tenemos estrategias adecuadas, no podemos aprovechar las oportunidades que ofrecen las ciudades. Una ciudad que no aprovecha sus oportunidades, pues está mal posicionada y mal. Esas ciudades que tienen estrategia y que aprovechan sus oportunidades son ciudades competitivas, son ciudades que generan recursos y son ciudades que incrementan la calidad de vida de sus ciudadanos. Esto es un ciclo y a su vez son ciudades que esto repercute en la imagen que esa ciudad dirige hacia sus propios ciudadanos, que consensúan, vuelvo a repetir lo mismo, o los que previamente han consensuado esas estrategias, y son ciudades que proyectan una imagen también hacia terceros, hacia compradores de ciudad, hacia inversores, etcétera, etcétera. Por eso es importante la parte primera, técnica, ver las oportunidades que encierra ese territorio y ver cómo aprovecharlas. En nuestro país no hemos sido, yo creo, muy atinados en ese sentido. Josep María. Sí, continuando con esta pregunta de Juan Carlos, que es realmente importante, ¿no? Todo se puede consensuar cuando hay a veces intereses privados muy fuertes y muy transformadores y de alguna manera que van a deteriorar o desequilibrar la ciudad. Bueno, esta es una gran pregunta. Claro, en el caso de Barcelona, ¿es aceptable que se haga un puerto de lujo y se privatice? ¿O es aceptable eso, que el gran equipo deportivo, el Barça o Real Madrid, amplíe sus instalaciones y siga condicionando el territorio, ¿no? Digamos, o que venga una franquicia hotelera internacional y consiga cambiar la calificación para hacer un hotel de lujo? Digamos, no queda tan claro que todo sea consensuable, ¿cierto? Bueno, que hay un sustrato, que son la planificación, las leyes, los planes estratégicos, etcétera, pero claro, también esto se hace de más y de menos, y de alguna manera hay operaciones que se han
posiblemente se puede llegar a un acuerdo, pero se han de redirigir, resituar en otros lugares, o en todo caso, si se producen y no hay otro remedio, hay toda una generación de plusvalías que, digamos, estas plusvalías solo es aceptable, digamos, operaciones en cierta manera que den ganancia si estas ganancias revierten de una manera transparente y realmente efectiva en el bien común, ¿no? Por lo tanto, de hecho, el bien común es la clave, ¿no? ¿Se puede consensar el bien común? Desde el punto de vista de la ecología es posible, todos queremos que el planeta mejore, desde el punto de vista de la movilidad puede ser incluso, pero también hay intereses distintos, del que quiere ir en automóvil o quiere ir en bicicleta, etc. Digamos, pero digamos, la clave en el fondo está en las decisiones y está en quién tiene el poder para decidir, ¿no? También, cada modelos urbanos hay muchos y podríamos hablar, ¿no? Modelos europeos, modelos latinoamericanos, ¿no? Medellín, Bogotá, Porto Alegre, Río con las favelas, etc. Cada modelo tiene cualidades, ¿no? De todas maneras, claro, digamos, cada ciudad, Madrid o Barcelona o otras ciudades españolas, han de construir un nuevo modelo y han de elegir, porque no se puede resolver todo: la vivienda, la movilidad sostenible, combatir la contaminación. José María, ¿no ha habido una cierta McDonaldización del mundo? Es decir, cuando uno de repente, que nos lo hemos tenido que tragar todos los malditos domingos, la entrevista al jodido arquitecto de moda que te hacía el mismo jodido edificio en todas las mismas jodidas ciudades. Y lo sigue haciendo. Y entonces tenías que tragarte a un caradura que después está denunciado en 1000 sitios, pero como era el arquitecto de moda, te iba haciendo en todos sitios de una manera global lo mismo. ¿Qué demonios de consenso había ahí con la ciudadanía? ¿Qué ha ganado ahí la ciudadanía, aparte de partirse la crisma a veces en algunos puentes, en algunos edificios absurdos? Forma parte de una suerte de estrategia global de la mentira. No lo sé, ¿eh? También puede ser la improvisación. No, y la clave es... ¿Cómo vas a improvisar si le estás pagando miles de millones? Pues así se hacen muchas cosas. Digamos, o sea, ojalá todas las ciudades pueden tener un Gehry, un Calatrava, pero claro, digamos, no hay dinero, ¿no? Entonces has de priorizar, ¿no? No puedes, digamos, Barcelona invierte en los circuitos de carreras, en trofeos, invierte en cosas y deciden sin tener en cuenta lo que la sociedad quiere, deciden dónde se invierte. Aquí son las prioridades, las prioridades de las ciudades que quieren ser marca es tener a estos arquitectos, pero si se podría decidir, en muchos casos no se harían estas obras, y de hecho estos arquitectos cada vez trabajan más en lugares no democráticos, ¿no? En los países árabes, en China, digamos, en los lugares de alguna manera en que pueden imponer su arquitectura porque buscan esta marca. En los lugares, sociedades más maduras y más democráticas, se produce menos esta invasión de esta arquitectura estrella, ¿no? José Manuel y después Concha. Sí, yo creo que por hablar del tema de los consensos, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros ahora mismo nos centramos en un momento en que la ciudadanía parece que quiere recuperar la ciudad, vivir mejor, recuperar la calle. La Unión Europea, por ejemplo, nos está planteando de aquí al 2020 unos 5 objetivos interesantes, que son el empleo, lucha contra la pobreza, la educación, la eficiencia energética como un elemento clave que forma parte de la ciudad, y el I+D+I. Sin embargo, con todo ese consenso, que es un consenso europeo, más lo que quiere la ciudadanía, lo que se va a plantear en Madrid son tres operaciones. La operación Campamento, que es una macroconstrucción que va contra la línea europea, digamos, de trabajo, que es, incluso nosotros tenemos solo en la ciudad de Madrid 40.000 viviendas vacías. Vamos a hacer la operación Chamartín, que es prolongar la ciudad para una necesidad que no es exactamente la que la ciudad está demandando y tiene, y una operación nueva en Tetuán. Entonces, tú tienes un consenso social, un consenso macropolítico, y el que toma la decisión decide que eso no tiene ningún interés, que lo que es interesante es construir 2 zonas que van a generar, lo que han generado hasta ahora es un fogonazo de empleo, que lo que nos ha hecho en el país es sacar a la gente con 16 años de la educación y devolverla con 32, sin ninguna posibilidad real o sea, con un coste añadido de formación de nuevo, con la dificultad que eso tiene, y que nos va a pegar otro fogonazo, que nos va a endeudar otros 4 años y que no tiene sentido. Entonces, yo creo que hay unas decisiones que hay que tomar, y ¿es difícil el consenso general? Pues a veces es que tú tienes un consenso y alguien que dice no, porque a mí me interesa esto. Entonces yo creo que ahí es la ciudadanía la que tiene que tomar decisiones políticas para que eso no se produzca, ¿no? Déjame, Concha, antes de que te dé la palabra, que demos paso a alguien que por su propia presencia desafía el espacio, por su voluminosidad, que es nuestro amigo Facu. Le hemos mandado
a la calle, sin adjetivos, para que de manera voluminosa pregunte sobre el modelo de ciudad de Madrid. A ver qué nos ha contado. ¿Qué tal, JC? Yo no sé cómo lo haces para estar cada día más joven y más guapo. En fin, después de este peloteo obligado por contrato, me he venido a la calle a preguntarle a la gente por esos modelos de ciudad de los que estabais hablando en la mesa. Vamos a ver qué me comentan. ¿Vives en Madrid? No vivo. ¿No vives en Madrid? No. Sí, no. ¿Dónde vive? Palma de Mallorca. En Villalbilla, Villalbilla. un pueblo cercano de Alcalá de Henares. ¿Qué modelo de ciudad crees que está construyendo el Partido Popular en Madrid? Hombre, está priorizando la circulación de los coches a la circulación de los peatones. Yo creo que lo que había que hacer, estoy hablando de estructuras, está hecho. No estoy hablando ni de precio, ni lo que ha costado, ni lo que se ha dejado de hacer por hacerlo, ¿vale? ¿Qué es lo que puedo decir? Lo que se va a hacer ahora, no sé, porque el Partido Popular va a gobernar la siguiente legislatura. Y de los ciclistas, podría abrirla un poco más a lo que es el peatón, al ciclista, no sé, no tanto coche, tanto humo, pues un poquito más naturalizada, más para el espacio verde, más bicicletas, más peatones. Bueno, pura especulación, sin que cuida a la gente para nada, con un abandono absoluto de todas las políticas sociales, o sea, un desastre, un nido de corrupción. ¿Y qué modelo de ciudad querrías tú para Madrid? Pues el contrario, absolutamente. Soy de Vitoria. Ese es un modelo de ciudad que me gusta. Una ciudad verde y premiada además por ello. De premiada, etcétera. Pero hace falta aquel clima, aquel tipo de suelo, aquel tipo de sociedad, no lo sé. Más zonas peatonales si es posible, sin que ello signifique arrinconar a los conductores. O sea, digamos, limitar por el centro lo que sea el tráfico no necesario, por ocio. Que haya una confluencia de todo, de peatones, de tráfico, de armonía y sin prisas, porque aquí todo es todo deprisa, todo muy estresante, vaya. Aquel en que los servicios municipales fueran pues servicios municipales de verdad, que se cuidara a la gente, que no hubiera desahucios, que la sanidad y la educación fueran públicas, todo lo contrario. Bueno, en fin, la lluvia nos obliga a retirarnos, pero esto ha sido un poquito de las impresiones que tiene la gente sobre Madrid. Este es el modelo que quiere el Partido Popular, lluvia boicoteando los reportajes de La Tuerca. ¿Cuánto ladrillo? ¿Cuánto cemento? Déjame haceros una pregunta porque habéis planteado antes que, sobre todo José María, como que la gente sabe lo que quiere. Y yo os preguntaría si es tan así. Es decir, hay un aspecto muy evidente. Un desahucio, un centro médico que no tienes, una escuela, un atasco. Pero me temo que hay otra parte de fondo que la gente no lo nota. Y quería preguntaros en qué medida eso también está permitiendo que después no reacciones en las cosas que sí notas. Me explico. Una panadería la hace la gente a lo largo del tiempo comprando en esa panadería, o un bar, o una tienda. En la propia interrelación con la ciudadanía vas construyendo esa tienda. Eso no lo vas a hacer nunca con los 100 montaditos o con las 1000 franquicias que están ocupando nuestras ciudades, hasta el punto de que son idénticas. Es deprimente pasear por alguna ciudad del mundo y decir, podría estar perfectamente en la Gran Vía. ¿Para qué demonios estoy aquí tan lejos si hay todo lo mismo? Y esa, de alguna manera, esa McDonaldización, os pregunto, si no también impide que después tengas herramientas para intervenir cuando te privatizan tu sanidad, le dan a fondos buitre una vivienda de protección oficial, te cierran una sala de urgencias o dicen que ese colegio no es rentable y te abren un colegio concertado, eso sí, cobrando el señor Granados 1 millón de euros para que ese suelo pueda albergar esa escuela. De alguna manera... Concha estaba primero y después José María. Bueno, yo quería retomar una cosa que dejábamos antes ahí, que era, ¿es posible hacer el consenso? Depende. Depende de qué, o sea, no sé si nosotros tenemos que autorizar que un señor como Florentino Pérez consensúe con nosotros, que creo que no le interesa mucho, o si nosotros como sujeto, como ciudadanos, también exigimos que los demás respeten y que los demás acepten reglas del juego en el que todos juguemos y no se empobrezcan unos y se beneficien otros. Yo creo que hay que darle la vuelta un poco al análisis. Aquí lo que hay que ver es, aprovechamos oportunidades, ¿en qué dirección? En la de darnos grandes hitos vacíos que no van dirigidos a la ciudadanía y que tienen una dudosa utilidad social,
o aprovechamos para hacer justicia social y hacemos una ciudad más equilibrada, más justa, más ambientalmente saludable. Eso puede ser una forma de verlo. La ciudad mercado ha fracasado. La ciudad global produce efectos globales y en todos los lados es igual. ¿Cómo funciona? A golpe de grandes eventos, las expos, las olimpiadas, y todo el mundo está encantado. En las olimpiadas el deporte es una excusa, aquí a lo que vamos es a otra cosa. Yo creo que eso es, y al final queda una cosa construida ahí que unas veces se usa y otras veces es pura ruina. Y eso ha impedido que esos recursos públicos se redistribuyan de mejor manera. Yo creo que ese es el análisis que tenemos que hacer. Hay que darse otra racionalidad. En Madrid, por ejemplo, se habla continuamente de nuevas operaciones. Canalejas, Campamento, Chamartín, que son grandes pelotazos. Pero ¿alguien ha pensado que Madrid es una ciudad que hay que empezar por redimensionar? Madrid no crece. Madrid, tengo aquí la cifra, del 91 al 2011, creció en 188.153 habitantes y en el mismo periodo se han construido 368.000 viviendas. Es decir, justo el orden del doble. Pero resulta que tenemos muchas viviendas, según el INE, según el último censo de 2011, tenemos 153.000 viviendas vacías y tenemos mucha gente que no tiene vivienda. Ahí es donde tenemos que empezar a hablar de consensos. Déjame decirte que la semana pasada, estando por Andalucía, te desayunabas con noticias como que Linares ha perdido en los últimos años casi 30.000 habitantes. Es decir, que parece como complicado pensar Valencia, Bilbao, Barcelona, Madrid, si no pensamos también esas pequeñas ciudades que se están de alguna manera desertizando por los muchos problemas que tienen y que no se solventan. La pérdida de población en nuestro país es un hecho, la hemos venido drenando estos últimos años por la oleada de inmigrantes, pero ahora que esa oleada se ha detenido, muchos de ellos, cuando menos no vienen, unos se van y la gran mayoría se nacionaliza, pero tenemos que pensar en qué dimensión, para qué necesitamos construir más, para quién. Es que nadie ha pensado redimensionar el territorio, las necesidades y la gente. O sea, podemos hacer campamento, ¿para qué? Si alguien se da una vueltecita por los PAUs, verá eso que se llama en sociología el fenómeno de las persianas bajadas. Están muy por debajo de su capacidad, con unas avenidas gigantescas. Dentro de 10 años, esos serán unos espacios degradados, donde la gente resiste en el interior de eso que era un bienestar a medida de sus deseos y de su renta. Es decir, la propia pérdida de ciudad que tienen esos espacios. El espacio público es una metáfora de lo social. Creo que eras tú quien lo decía antes. Cuando se pierde el espacio público es porque yo vivo muy bien en mi urbanización entre iguales y la calle me da miedo. En la calle hay raros, hay de otros colores, hay pobres. Entonces eso produce aporafobia y en mi interior, en mi manzana cerrada, en mi urbanización de chalet, estoy muy bien. Y ese es un elemento de integración y de identificación social con un modelo que es destructivo en lo social, en lo ambiental, en lo territorial, y que ahora es también causante en gran medida, esa pérdida del lugar social, es causante hoy de la ruina de muchas familias que se quisieron dar un lugar en la sociedad, un espejismo que hoy les ha llevado a la ruina y a estar tirados en la calle sin recursos y sin saber qué hacer consigo mismos. José María. Vivimos pido concreción porque nos quedan un par de cosas que quiero que tratemos y nos quedan 10 minutos. ¿Que hablamos del consenso o de...? De lo que tú quieras, pero con concreción. En una ciudad disfuncionalizada. Madrid muchas cosas se copiaron del modelo inglés, de la distribución por distritos, la distribución radial, se crearon cinturones verdes por todas las zonas para aplicar lo que se llama el urbanismo regional y crear cinturones verdes que cerraran el crecimiento de la ciudad y se descentralizaran los núcleos de los asentamientos urbanos. Pero yo creo que la política errática, la falta de una estrategia territorial en una ciudad como Madrid, y que esto es un reflejo de lo que pasa en toda España. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, de casi 180 municipios, ni la tercera parte tienen planes. Ni la tercera parte. Esto crea una situación... ¿Por qué? Porque el político quiere ir improvisando sobre la marcha. Incluso los que tienen planes procuran irlos echando un cajón, aparcándolos, dejándolos en vía muerta, a ver si y van aplicando otras cosas. Entonces,
Esto no puede funcionar así, o sea, la improvisación solo conduce al caos y a la pérdida de oportunidades y al despilfarro. O sea, que se abren grandes zonas faraónicas. Que no era improvisación, que es un plan concebido de construir una cosa para el beneficio de empresarios, de constructores, no está improvisado. Los consensos son fundamentales al inicio. Si no hay un consenso, o sea, el consenso es el DNI, digamos, de esos papeles, de esos planes. O sea, si no hay un consenso, eso no se puede poner en marcha. O sea, necesitas unas estrategias que estén consensuadas y que estén plasmadas en esos papeles. Si no, perdona que te insista, es que poner en marcha la ley Mordaza para que la gente que explicita que no hay consenso la multen o le peguen un porrazo en la cabeza. Por tanto, las privatizaciones, la venta de espacio público, la pérdida de bienes comunes es una realidad, y cuando alguien quiere protestar te dan con la cachiporra en la cabeza. Es decir, que parece que hay un consenso dentro de determinados sectores políticos de construir un modelo de ciudad mercantilizado. Sí, no, es que está eso al albur de la improvisación. Yo lo veo así, no son ciudades consensuadas ni ciudades... Ya. José María. Dos cosas más concretas. No, una, que en eso de razón a José María, el ejemplo de Vitoria es un buen ejemplo, no digo que se pueda trasladar porque es muy concreto, pero porque además, si no me equivoco, ha tenido alcaldías de 3 partidos distintos y más o menos ha tenido una coherencia por su buen planeamiento. Por lo tanto, las explicaciones en este caso serían que también las ciudades dependen mucho del planeamiento regional y autonómico, y que dependen realmente de su propia ciudadanía, ¿no?, que es la de Vitoria, que ha pedido la anilla verde, etcétera, ¿no? Esta es una cuestión. Y luego la otra que he dicho a Juan Carlos, un ejemplo muy claro. Es cierto que la sociedad, la gente opina cosas distintas, ¿no? Y, por ejemplo, para mí un ejemplo muy claro es el comercio, ¿no? Hay como 2 tipos de comercio en todas las ciudades, solo que mires el plano lo ves, ¿no? El comercio de proximidad que hace la gente, la del barrio, etcétera, y los grandes centros comerciales, ¿no? Y en esto, si tú, bueno, en el caso de Madrid se tendría que mirar, pero en el caso de Barcelona es clarísimo, y claro, y además hay gente que va al comercio de proximidad, a los mercados, y gente que va a los centros comerciales, por distintas generaciones o clases o lo que sea, ¿no? Si tú ves el plano de una ciudad como Barcelona, donde hay comercio de proximidad y muchos puntitos, y donde hay un gran centro comercial, está vacío, ¿no? Ha depredado todo el comercio del entorno. Claro, tú puedes decir, bueno, pues todo el mundo, cada uno tiene derecho a montar su comercio, pero ¿qué tiene que hacer la administración? ¿Qué tiene que hacer lo público? Defender a la ciudadanía, defender a los que tienen sus pequeños comercios, no dejar que las zonas comerciales se amplíen, que está claro, digamos. Tú puedes decir, no, pues que hay gente que va a los centros comerciales. Bueno, pero es que si yo defiendo a mi ciudadanía, defender el comercio de proximidad, los mercados, que la gente pueda ganarse la vida vendiendo en la calle donde vive, ¿no? Y bueno, y no significa que, bueno, que no tenga que haber centros comerciales, pero está claro que la administración tiene que favorecer, digamos, lo que crea ciudad, porque el otro no crea ciudad. Déjame que os pregunte una cosa. Yo estoy convencido de que uno de los problemas de nuestras sociedades está vinculado al hecho de que, como vivimos en ciudades, estamos más aislados de lo que imaginábamos. Es decir, que hay una relación directa entre vivir en ciudades, sentirnos solos, consumir ansiolíticos, alcohol u otro tipo de elementos para curarnos la profunda soledad que tenemos en nuestras sociedades. La pregunta es, ¿hay un modelo de ciudad que invita al aislamiento y un modelo de ciudad que invita al reencuentro? ¿A quién beneficia uno y a quién beneficia a otro? Sí, José Manuel. Yo creo que en eso pienso en una ciudad de Madrid que está fuera de escala. O sea, podemos pensar también en otros lugares del Estado, sí, para pero que no seamos tanto Madrid. Pero yo creo que tú planteabas antes el tema de la panadería. En la medida que tú eres capaz de articular un sistema de cercanía que te genera relaciones y te genera soberanía, en el fondo, sobre tu entorno, donde tú sientes posesión. Claro, tú reclamas a tu panadero, el panadero hace reformas, a ti te benefician, él crece. En ese contexto, donde las cuestiones no están cambiadas de dimensión, tú puedes generar otro tipo de lógicas. Yo estoy pensando, porque todo esto genera grandes conflictos. Las grandes ciudades españolas, Barcelona es una, Madrid es otra, Bilbao es otra, tienen ahora mismo la amenaza de la multa de la Comisión Europea por los dióxidos de nitrógeno, que es por el tema de la movilidad, sobre todo con los coches diésel, por hacer esos movimientos. La alcaldesa de París hace un mes dijo que en 5 años van a prohibir los diésel en París. Estamos hablando de Francia, que es el productor de motores diésel de todo el mundo y que ven que tiene una situación inaudita. Entonces, todo esto está relacionado. Al final, el momento que tú cambias de ámbito, de escala a la ciudad y la gente se tiene que mover, de repente tienes otro problema que tiene que ver con la movilidad, con los motores, y que a la gente la desconecta, la deja vivir sola. Entonces,
tienes que volver a redimensionar la ciudad a la cercanía y sobre eso enganchas otros temas. En la medida que tú abres una área única de sanidad, lo que le está diciendo a la gente es cambiar, atraviésate Barcelona para ir al médico. Eso se te vuelve en dióxido de nitrógeno y en una multa que es una de esas que tienes que pagar tú. Entonces tienes que empezar a pensar la ciudad en otra dimensión, que es la dimensión de las personas que quieren relacionarse y que quieren moverse lo más cerca posible. Y en eso tú decías lo que quiere la gente. Si tú eres una calle, la calle tiene circulación, ¿eh? Eso es así. Yo pienso en la experiencia de Zaragoza. Zaragoza hace 5 o 6 años decide cambiar la movilidad y cerrar el centro de Zaragoza. En ese momento tienen un 1,5 de movilidad en bicicleta. Entonces lo que hacen es dejar un solo carril. Los primeros 2 meses lo que se produce es un gran atasco, hasta que la gente ve que ese no es que no es un buen sitio el carril central, que ya para eso está el tranvía. Montan un sistema de bicicletas, 5 años después el 8% de la población se mueve en bicicleta. Los índices de contaminación han bajado un 20% y la gente parece que sonríe más de acuerdo a las encuestas de... En bicicleta puedes saludar, ¿no? Es más, como ellos tienen un sistema de tarjeta ciudadana, empiezan a ver que de repente personas de mayores de 45 años empiezan a usar las bicicletas. Entonces tú hay que escuchar y mirar lo que está pasando. Y tienes que generar modelos que permitan esto. Si tú abres una calle, la gente la va a usar. Aunque os parezca mentira, el tiempo prácticamente se nos ha acabado. Os pido un minuto. José María, ¿querías comentar algo? Sí, no, bueno, contestando tu pregunta, que es cierto, ¿no? Digamos que en nuestra sociedad que fomenta, digamos, más bien el individualismo y las ciudades de anonimato, incluso las TIC, ¿no? Los sistemas de comunicación, estamos, digamos, tweets, recibimos correos electrónicos, etcétera, pero en el fondo muchas veces nos sentimos solos, ¿no? Estamos más aislados de lo que nos parece, ¿no? Y esto también está en el modelo de ciudad, ¿no? Y está claro que las ciudades hay mucha vida en los barrios y también desde la administración lo que se debe hacer es potenciar, ¿no? En Madrid, en Valencia, en Barcelona, también las ciudades que más conozco, en Sevilla está lleno de centros sociales, de centros cívicos, de asociaciones, de gente que se encuentra, esta vida existe, ¿no? Esta vida de que la gente se conocen, se relacionen, tienen actividades creativas, sociales, etcétera. Y de nuevo, claro, lo que tiene que hacer lo público es fomentarlo, digamos, empoderar, digamos, todos estos lugares en que la gente se conoce, se encuentra, se informa, se ayuda, ¿no? Porque esto existe. Y ciertamente existe en la ciudad, pero bueno, ciertamente hay un modelo dominante más consumista, competitivo, etcétera, que en cierta manera lo debilita, ¿no? Quizás la pregunta aquí, llegada a este punto, sería la clave, quizás ciudades felices, ciudades para gente feliz. ¿Cómo podemos hacer ciudades más felices, ¿no? Ciudades que sonrían, donde la ciudadanía pueda sentirse más... Hombre, aquí el problema es articular los barrios, las conectividades. He dicho antes que los barrios, con la zonificación, la especialización por barrios, separa las personas y las agrupa. Eso crea problemas de segregación, discriminación, problemas de articulación de las ciudades. Eso es muy importante superarlo. Y luego... en las ciudades mediterráneas tenemos la ventaja de que no son como las ciudades en América, en el mundo anglosajón, donde son ciudades donde no hay infraestructuras de comunicación. Aquí en España hemos hecho unas ciudades, las ciudades mediterráneas, son ciudades con infraestructuras, comunicación. Ya aquí en Madrid tenemos un modelo muy bueno de la ciudad lineal, de Arturo Soria, que luego, bueno, después de muchos estudios, es una ciudad que luego se ha puesto en funcionamiento en muchos países. Aquí en España fue un fracaso total por la coyuntura social del momento, se ha puesto en práctica en muchos países y se hicieron estudios para ver qué sentido tenía lo que planteaba de que toda la ciudad girara en torno a las infraestructuras y que no se podía construir alejado de las infraestructuras. Entonces se hicieron unos estudios muy interesantes porque se vio que había un derroche una diferencia muy grande entre construir una construcción en una zona perfectamente comunicada y una construcción en una zona aislada. Había una diferencia en los años 80, cuando se hizo el estudio, de aproximadamente unos 5 millones de pesetas de aquellos tiempos. Eso generaba que en Madrid se habían creado muchos barrios así, sin tener en cuenta las infraestructuras y las comunicaciones. Vemos ahí los barrios de las PAUs y las tales, todo eso, que se han construido ahí marabuntas de ciudades
y no tenían ningún tipo de infraestructura, cuando es lo primero que tienes que meter en un barrio. Y hay muchos estudios ya hechos de hace mucho tiempo. Entonces, también es que, vuelvo a decir, la improvisación y el caos están muy dados de la mano en nuestro país. A mí me gustaría que tuviéramos otro sistema más, en primer lugar, consensuado, y en segundo lugar, que se plantearan las estrategias reales de la ciudad, porque todo el mundo sabe las potencialidades que tiene una ciudad y lo que se tiene que aprovechar y todas las cosas. Concha. Pues yo diría que la ciudad en sí misma es una oportunidad. Es la oportunidad, porque la ciudad es el objeto más complejo que ha diseñado el hombre. Es un satisfactor de las necesidades humanas que nos ha permitido llegar hasta aquí. Si ha vivido tantos siglos, tendrá algún mérito. O sea, ha sido capaz de organizar nuestra vida ahí. Entonces yo diría que es fundamental apelar a la pluralidad y a la diversidad que contiene, porque esos son sus elementos transformadores. Hay que generar cauces para la vida social, para que discurra, y por ejemplo el comercio es un buen exponente, como tú decías. En Madrid hace poco ha habido un problema con un montón de locales que son la memoria de la ciudad, y en cambio nadie les ha protegido. Entonces, si miramos un centro comercial de esos grandotes que hay en la periferia, con el comercio de la ciudad, es como si miráramos un bosque de eucaliptus con un jardín botánico. La riqueza de uno y otro, yo creo que el eucaliptus se lo come todo, no deja que haya nada a su lado. La movilidad es un elemento transformador por naturaleza, o sea, acceder a la calle, apropiarse de ella, pasearla, encontrarse, es una de las funciones de la sociabilidad que comporta la ciudad. Y yo creo, y la economía incluso, el crear unas economías de escala para servicios de cercanía, en formas de economía solidaria, o sea, entre el Estado y el mercado, también la ciudad es un caldo excelente donde pueden surgir iniciativas de satisfacción de necesidades que generen riqueza. Entonces yo creo que la ciudad en sí misma es una oportunidad y lo que hay que recuperarla es desde otra óptica, no solo desde la óptica de la hegemonía económica, sino desde la ciudadanía, desde sus objetivos, desde sus necesidades y desde el objetivo de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Yo creo que esa es la... Quiero preguntar, pero un minuto porque nos tenemos que ir. Uno paseando por Buenos Aires se da cuenta que puede sentarse en un café y decir, ¿por qué no puedo hacerlo en Madrid, o en Valencia, o en Barcelona? Bueno, pues porque el precio por metro cuadrado del alquiler hace imposible que tú puedas estar 3 horas tomándote un café, porque entonces no sería rentable. Y es una señal clara de que de pronto desaparece la posibilidad de hacer una vida cultural, y a veces uno se pregunta si los jóvenes tienen mucha alternativa a hacerse un botellón ilegal o medio ilegal de alguna forma, ¿no? Es decir, en qué medida esta mercantilización de la ciudad está hurtándonos la posibilidad de hacer esa cosa tan hermosa que a todos nos enamora cuando paseas por Buenos Aires, de entrar en una librería, entrar en un café, ese paseo por una ciudad que te reconcilia con cosas que no son netamente mercantiles. ¿Podemos recuperar eso? Sí, es importante. En el caso de Buenos Aires es un buen ejemplo que conozco. Mi mujer es argentina, de Buenos Aires, y también es cierto que con las crisis que ha pasado, toda esta riqueza de cafés y librerías ha quedado un poco resentida, pero se mantiene, ¿no? Y aquí, digamos, bueno, es un reto para todas las ciudades, porque esto en Barcelona se ha perdido, los cafés, o en Madrid, París los mantiene también, y París seguro que ha hecho un esfuerzo porque desde la administración, para que esto se mantenga frente a la mercantilización, a la subida de los alquileres, de los locales, etcétera, ha de haber unas medidas de protección, ¿no? Está claro. Y este es otro gran reto de las nuevas elecciones municipales, ¿no? Cómo conseguir en estos lugares, estas grandes ciudades, estos ejes comerciales en los cuales el precio del metro cuadrado de alquiler es tan alto que solo pueden llegar las franquicias o grandes empresas, cómo conseguir controlarlo. Es un reto, ¿no? Digamos, cómo se puede conseguir eso, que un café que funciona antiguo, una tienda antigua, una tienda de estas históricas que tenía valor, no puedan pagar el alquiler y venga alguien que pague 10 veces más y los eche, ¿no? Este es un reto a afrontar, a resolver en estas próximas elecciones municipales. Manuel, un minuto. Sí. Yo estoy de acuerdo con esto y pienso también en las periferias, donde se ha ido perdiendo, o sea, comprar un libro en un distrito periférico de una ciudad hoy es imposible. O sea, es imposible, no hay ninguna librería. Entonces hay que recuperar eso y hay que recuperar espacios para los jóvenes, que tú decías, no quiero hablar mucho de Madrid, pero pienso en los locales que tanto la empresa municipal de vivienda como Livima tienen en Madrid vacíos, mercados vacíos, locales vacíos, que podrían ser espacios de apropiación de jóvenes y ciudadanía sin necesidad de consumir, porque si no los apropias y empiezas a hacer otras cosas, en 10 años lo que tienes que hacer es demolerlos. Entonces, recuperemos espacios que hay
abramos un espacio a la ciudadanía de trabajo, porque incluso cuando tú pones a la gente a gestionar espacios públicos como un mercado, el mercado se mantiene. La mejor forma, pienso en algunos rocódromos de Madrid, la mejor forma de conservar un rocódromo en Madrid, sin necesidad de poner un guardia para que no haya vandalismo, es poner una caseta y cederle la gestión al club alpino. En cuanto tú haces eso, ese parque ya está cuidado. Ya te vas a asegurar que funciona y la gente se va a apropiar de ello y te va a salir muchísimo más barato. Bueno, pues tenemos desgraciadamente que marcharnos. Durante el 15M, a jóvenes sin perspectiva laboral y sin posibilidad de salir de casa de sus padres, les dijeron a la puta calle. Y lo hicieron. Y cuando les dijeron que salieran, dijeron, pues no nos da la gana, nos vamos a quedar aquí. Y seguramente empezó la posibilidad de construir un relato alternativo en nuestro país que a día de hoy, 3 años largos después, marcan la posibilidad de un cambio. Algunos soñamos con que nuestro bendito Madrid, nadie nunca pueda llamar a la estación de la Puerta del Sol con el nombre de una marca. Seguramente que cuando logremos eso, haremos ganado un modelo de ciudad para la gente y no para las grandes compañías. Aunque ya saben ustedes que para poder decir estas cosas hay que estar en La Tuerca, que es la única tertulia sin miedo y con memoria. Como todos los jueves nos despedimos con nuestra Tuerca Sound, con el grupo Grayot y la canción Turfu. Hasta la semana que viene. Entro suave con el dembow, acorde con el tempo, repite y muévelo, en la lucha sois un émbolo, algunas dominadas, pero ellos no, repetimos los errores, en loop como un péndulo, dicen no disparen con retratos de deidades y les no privilegiades, miramos como aquel especuló, o pinturas de Charlie Hebdo, imágenes que achantan a la mujer prolo, Europa no es panacea, más bien cefaleas, señalas el hijab y no criticas tu trinchera. No soy tu pedagoga, lejos ya quedó la escuela. Soy obrera feminista, pero no como tú quieras. T'entends que je chance, je sais que tu es y que je deviens sexy. ¿Qué me vas a decir? Mira, si Hugo Messi, la menda se mueve entre la solana de Valerie y la umbría de Alessi. No soy mujer ni bonita, ni libre ni digna, pero en cambio soy guarro muy sumisa, diagnosticada, loca, pa' mi cosa muy devota. Soy la que reinó al coste de los portas, se me va la chota. No leía la Trotsky, pero yo la vi y la comí la boca. No quiero tu carne, solo lucha with y carne. Consciente de mi clase y no tener nada de partner. Color rojo por mi padre, negro por maleante, por lesbo terrorista ya vendrán a buchararme. Da igual lo que trames, contigo no habrá clemencia. No te apropies de luchas bajo esos esloganes. Eso va por guayseteras que perversas no silencia. No he sufrido mi mierda, pues quítate de medio infame. Anarcas o bolches que son machistas de mierda, racistas, transfobes, ya hemos dicho basta. Somos heter frente a casta, leche feudal le perte. Vosotros le pasé y en el rollo una caspa. Qué gordos para la tuerca, una bollera muy terca. 2015, dejar pasar a la nueva escuela, a la nueva escuela. Chat Cruz.